tengo un problema en la línea 27. Iré entonces a la línea 27. Claro, aquí escribí LODS, pero me faltó un último carácter, que es la B. Bienvenidos a un nuevo episodio del curso de ensamblador X86. El día de hoy vamos a comenzar a hablar de las cadenas y las instrucciones especiales existentes en ensamblador para poder realizar su manipulación. Recordemos que en episodios anteriores nosotros hemos estado trabajando ya con arreglos y hay que tomar en cuenta lo siguiente: una cadena o un string en un lenguaje de alto nivel no es más que un arreglo de caracteres, que es más o menos algo similar a lo que hemos estado trabajando en precisamente los episodios anteriores. Ahora hay que tomar en cuenta lo siguiente: hasta este momento nosotros somos capaces de poder leer y escribir datos en memoria acomodados en una etiqueta de memoria o en una dirección de memoria, y a partir de la cual nosotros podemos hacer una alteración o una modificación de esa posición para poder acceder a esos valores. Ahora hay que tomar en cuenta lo siguiente: habrán otras tareas, como por ejemplo buscar un carácter que se encuentra dentro de una cadena o un arreglo de caracteres, o por ejemplo comparar dos arreglos de caracteres. Estas tareas, si nosotros utilizamos el enfoque tradicional o el enfoque que habíamos experimentado o que hemos visto en el manejo de arreglos, nos daremos cuenta de que los programas van a ser un poco complejos de trabajar en cuanto al número de instrucciones y la lógica que tendríamos que desarrollar. Recordando también que nuestro procesador x86 es un procesador de tipo complejo. Esto quiere decir que el fabricante de la CPU ha pensado en N cantidad de situaciones que el programador se puede llegar a enfrentar. Por lo tanto, la manipulación de cadenas precisamente plantea la existencia de instrucciones especiales, de tal manera que sea necesario utilizar la mínima cantidad de código posible. Los registros que vamos a emplear de forma especial en combinación con estas instrucciones dedicadas únicas y exclusivamente a la manipulación de cadenas serán los registros ESI y DI, que se pueden traducir como Source Index o índice fuente y Destination Index o índice destino, respectivamente. Estos registros en especial van a estar trabajando en combinación con estas instrucciones de forma implícita. Una de nuestras instrucciones especiales que vamos a estar utilizando será precisamente la instrucción rep. Esta va a ser un prefijo que nos va a permitir repetir la ejecución de una instrucción especializada en el manejo de cadenas, de tal manera que nos tengamos que ahorrar un poco el hecho de tener que utilizar una etiqueta de memoria, una comparación y un salto condicional o incondicional. Tenemos dos variantes: el rep e, que nos va a permitir repetir la ejecución de la instrucción siempre y cuando la bandera de 0 va a presente un 1 o el registro SX sea mayor a 0. O sea, repite mientras sea igual. Del otro lado vamos a contar con la instrucción retNE, que nos va a permitir repetir la ejecución de la instrucción especializada en el manejo de cadenas mientras la bandera de 0 presente un 0 o el registro SX es mayor a 0. Por lo tanto, eso se traduce como un repite mientras no sea igual. También hay que mencionar que vamos a utilizar una bandera llamada de dirección, y es que va a ser posible especificar el orden en el que serán accedidos los índices de las direcciones de memoria que se encuentran en estos registros índices, de tal manera que nosotros podemos hacer el recorrido sobre el arreglo de caracteres, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de tal forma que si nosotros colocamos la instrucción CLD,
que significa Clear Direction Flag, le estaremos indicando que borre la bandera de dirección o que la convierta en 0. Y esto nos va a permitir hacer el desplazamiento de izquierda a derecha sobre nuestras cadenas almacenadas en nuestros registros índice. Si por el contrario nosotros colocamos la instrucción std, que es set direction flag, nosotros estaremos colocando un 1 en ese registro y por lo tanto ahora vamos a estar haciendo el recorrido sobre estas cadenas de derecha a izquierda. La primera de las instrucciones especiales para el manejo de cadenas será LODS, LODS, que significa Load String o cargar cadena. Lo que nos va a permitir es mover un dato almacenado en una determinada posición de memoria a un registro implícito. La dirección de memoria donde se extraerá el dato se va a tomar del registro índice origen o ESI de forma automática. Por lo tanto, tendremos tres variantes. El LODS B, que va a transmitir o que va a transferir un dato de 8 bits o un byte ubicado en memoria al registro AL. Todo esto de forma implícita. También contamos con LODS W, que va a transferir 2 bytes ubicados en memoria al registro AX. Y por último vamos a encontrarnos con el LODS D, que va a transferir 4 bytes ubicados en memoria al registro EAX. Su contraparte será ESTOS o STOPS. La instrucción STOPS, que sería la instrucción STOP, que se traduce como Storage String, va a hacer precisamente lo contrario, va a almacenar valores en la memoria y nos va a permitir copiar un dato ubicado en un registro implícito a una dirección de memoria. Esta dirección de memoria se va a tomar de forma implícita del registro índice destino o DI. Por lo tanto, de igual forma que en el caso de LOTS, vamos a contar con tres variantes: STOTS byte, STOTS word o 2 bytes y STOTS double word, que hace referencia a 4 bytes, que va a ser precisamente la transferencia de un dígito de 1 byte, 2 bytes o 4 bytes de este registro implícito AL, AX y EAX respectivamente, precisamente hacia la memoria. Ahora, nos vamos a detener aquí y vamos a ver precisamente cómo es que funciona paso a paso la transferencia de datos de memoria al registro y de registro a una ubicación de memoria, empleando precisamente estas instrucciones especiales y vamos a ver cómo es que trabajan a detalle. Para lo cual vamos a plantear la siguiente situación. Nosotros vamos a tener un string llamado string1 que contiene un mensaje como por ejemplo hola mundo y vamos a transferir estos datos a otro string llamado string2. Por lo tanto, vamos a abrir nuestro editor de texto y vamos a comenzar a trabajar. Entonces, vamos a declarar entonces en primera cuenta nuestro segmento o sección de datos. Escribo yo sección, claro. Antes que todo voy a guardar mi archivo. Le voy a poner de nombre cadena 1.asm. Lo voy a guardar y ahora sí, voy a declarar entonces mi sección de datos, sección.data. Y voy a crear mi etiqueta de memoria llamada string1. De find byte, voy a almacenar todos mis datos utilizando un byte únicamente. Y voy a colocar entre comillas simples o entre comillas dobles, según crea yo más conveniente, el mensaje hola mundo. Voy a almacenar en una constante llamada len precisamente el número de bytes que conforman mi string 1. Por lo tanto, escribo len seguido de la palabra reservada EQ, seguido de el símbolo de pesos que hace referencia a mi centinela y le resto el nombre de mi etiqueta de memoria que es string. De esta manera se realiza una resta entre estas direcciones de memoria y con esto voy a obtener el número de bytes que lo conforman. Voy a agregar también el salto de línea mediante la etiqueta ln seguido de la directiva db y voy aquí a almacenar un 0x a, 0xd. Con estos dos
caracteres, yo estoy obteniendo el equivalente a un salto de línea o un diagonal n, y posteriormente también voy a calcular su longitud. Le voy a poner de nombre len ln, seguido de eq, seguido de el centinela, menos el nombre de mi etiqueta de memoria, que es ln. Una vez que ya tengo todo esto, ahora voy a declarar mi string 2. Mi string 2, entonces lo declaro escribiendo string 2, espacio fanbyte, y ahora voy a colocar cualquier otro mensaje. No lo sé. Por ejemplo, espacios en blanco. En este caso voy a colocar un número de 10 espacios en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Entonces tengo string 2, espacio tb, espacio, comilla simple, 10 espacios, comilla simple. De esta manera he declarado yo o he reservado estos 10 espacios en memoria. Perfectamente yo puedo hacerlo de esta manera, o también podría utilizar la sección o el segmento .bss y escribir string 2 espacio resb espacio 10 y reservar 10 espacios en memoria de 1 byte cada uno. Daría exactamente lo mismo. Tendría yo el mismo resultado. En el caso de string 2 no voy a calcular su longitud, no es tan necesario. Y ahora lo que voy a hacer es colocar precisamente mi segmento o mi sección de código. Escribo yo entonces section.text, después la directiva global, seguido de _start, y mi etiqueta start, seguido de 2 puntos. Con esto precisamente ya puedo comenzar a colocar el cuerpo de mi programa en el ensamblador. Y lo primero que voy a hacer es colocar la instrucción cld. De tal manera que yo le voy a indicar a ensamblador que quiero que se mueva a lo largo de mi cadena o de mis cadenas de izquierda a derecha. De tal manera que va a estar incrementando automáticamente las direcciones de memoria al utilizar estas instrucciones especiales de manejo de cadenas. Posteriormente, voy ahora a colocar en mi registro SX, que voy a utilizar como contador, la cantidad de bytes que yo voy a copiar, que será igual a la longitud de mi string 1. Por lo tanto, escribo move espacio sx, coma, len, que es así como llamé a mi constante. Posteriormente, voy a guardar las direcciones de memoria de string 1 y de string 2 en mis respectivos registros especiales. Por lo tanto, coloco move esi, que sería mi registro índice fuente, coma, string 1, porque de aquí va a tomar los datos. Después escribo move edi, o mi registro índice destino, el string 2, que es precisamente a donde voy a enviar los datos. Una vez ya tenga estas direcciones de memoria en estos registros, voy a utilizar, por lo tanto, la instrucción lot. Va a copiar un byte de memoria de la dirección especificada en ESI y lo va a enviar al registro AL, y aumentará en 1 la dirección de memoria origen de forma automática. Aquí ya no tenemos que andar manipulando la dirección de memoria, sino que en automático ya LOTS lo hará por nosotros. Después de hacer todo esto, utilizaremos la instrucción STOPS. Lo que va a hacer como tal, copiará a la memoria el dato almacenado en el registro AL y va a aumentar en 1 la dirección de memoria destino de forma automática. Entonces, como podemos ver con estas dos simples instrucciones, ya nos hemos ahorrado mucho trabajo al momento de transferir los datos ubicados en la memoria a un registro, en este caso AL, y después tomarlo de AL y llevarlo a esta otra ubicación de memoria. Una vez ejecutadas estas dos instrucciones, nosotros vamos a recurrir a la instrucción loop, que lo que hará es que tomará el registro SX, lo decrementará en 1, el valor que contenga, y lo comparará con 0. Preguntará después si este valor que contiene ahora SX es mayor que 0, y de ser así, entonces realizará el salto, en este caso,
una etiqueta llamada ciclo, la cual colocaremos justo antes de que se ejecute la instrucción loads. Aquí entonces escribimos la etiqueta ciclo y de esta manera nosotros ya tendremos un for que se va a ejecutar un número igual de veces que el número de caracteres almacenados en string 1, y en cada vuelta lo que se hará es que en automático loads tomará ese carácter ubicada en esa ubicación de memoria que está guardada en ESI, este registro especial, tomará ese valor, lo llevará al registro AL y posteriormente aumentará en 1 esa dirección de memoria. Después con stots se tomará el valor almacenado en el registro AL y será enviado a la dirección de memoria que almacena EDI. Una vez hecho esto, se aumentará en 1 el valor existente en EDI de forma automática. Y con esto ya nos hemos ahorrado prácticamente mucho trabajo en solamente 4 líneas de código. Una vez concluido el ciclo, una vez que se hayan copiado todos y cada uno de los valores, vamos a imprimir en pantalla el contenido de nuestro string 2, que debe de ser igual al contenido de nuestro string 1, que contiene un hola mundo. Por lo tanto, para hacer este mismo proceso vamos a utilizar macros. Yo lo copiaré de nuestro programa llamado arreglo.asm. Y ahora lo que haré es simplemente mandar a llamar a nuestra macro. Por lo tanto, escribo su nombre, que es imprime, seguido de un espacio, seguido de el nombre de nuestra etiqueta de memoria que imprimiremos en pantalla, que es string 2, seguido de una coma, posteriormente seguido de el número de byte que voy a imprimir en pantalla, que como string 2 es exactamente igual que string 1, utilizaré precisamente la constante len. Posteriormente volveré a invocar la macro imprime, seguido de un espacio, seguido de mi etiqueta de memoria donde tengo almacenado mis 2 bytes que me van a servir para imprimir en pantalla un salto de línea, ln, seguido de una coma y posteriormente seguido de la constante len ln. Una vez hecho esto, entonces terminaré el programa o le indicaré al sistema operativo que el programa terminó de forma exitosa, escribiendo move eax,1, move ebx, 0, y por último la interrupción de software mediante in 0x80. De esta forma ya tenemos listo nuestro programa, que lo que hará es copiar los datos almacenados en string 1, llevarlos a string 2 y posteriormente imprimirlos en pantalla, que en nuestro caso particular debe de decir hola mundo en mayúscula, que fue lo que yo coloqué precisamente en string 1. Ahora me voy a mi terminal y ahora voy a pasar a ensamblar el código. Para ensamblar el código yo utilizo la instrucción nas espacio "-f espacio lf espacio nombre de mi archivo", el cual se llama cadena 1.asm. Al presionar enter yo obtengo una advertencia y me dice que tengo un problema en la línea 27. Iré entonces a la línea 27. Claro, aquí escribí LODS, pero me faltó un último carácter, que es la B. De tal manera que la instrucción completa es LODSB. Una vez corregido mi error, de nueva cuenta voy a ensamblar. Imprimo enter y ahora no recibo ningún mensaje en la terminal. Y ahora voy a proceder a ligar. Para hacer el proceso de ligado necesito yo la siguiente instrucción. LD espacio "-m espacio ELF-i386 espacio "-o", seguido de el nombre de mi ejecutable. Será cadena 1, sin extensión, seguido de un espacio, y ahora colocaré el nombre de mi archivo objeto que se creó precisamente al momento de ensamblar, el cual lleva por nombre cadena 1
punto O. Una vez colocado el nombre de mi archivo objeto que se generó de forma automática en el proceso de ensamblado, presionaré Enter. Ahora ya he creado mi archivo ejecutable. Para ejecutar mi programa, yo debo de utilizar en Linux el símbolo de punto diagonal, seguido del nombre del programa que se llama cadena 1. Al presionarlo, vamos a ver que efectivamente me está imprimiendo mi hola mundo escrito en mayúsculas, lo que quiere decir que efectivamente se han trasladado o se han copiado de forma exitosa todos y cada uno de los caracteres existentes en la etiqueta llamada string 1 a la etiqueta llamada string 2. Por lo tanto, mi programa funciona de la manera adecuada. Con esto finalizamos este episodio y los veo en el siguiente. Hasta la próxima. Descubre el ensamblador de una nueva forma, con problemas, ejercicios, código fuente, tablas, diagramas y mucho más. Ensamblador x86 Teoría y Práctica, ya disponible en Amazon y en el sitio web de Nabucodonosor.